para un mundo perdido, necesitado de salvación. Traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elim, presenta su programa Palabra de verdad. Durante toda la semana no se me quitaba el pensamiento, tengo que investigar acerca de los arroyos, porque hay una enseñanza en los arroyos. Dios quiere hablarnos y de verdad me fui delante del Señor, agarré mi Biblia, comencé a investigar acerca de los arroyos, y este día quiero compartirles este tema que sé y entiendo proviene del corazón de Dios y nos va a bendecir grandemente. ¿Qué es un arroyo? Primero digamos eso, definamos qué es un arroyo antes de entrar en sí al tema. Es una corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que a diferencia de un río tiene escaso caudal y que puede incluso desaparecer en verano, dependiendo de la existencia de la temporada de lluvia para su existencia. Así que eso en simples palabras es una definición de lo que es un arroyo. Es un caudal pequeño de agua, ¿sí?, que depende de la lluvia para mantenerse constantemente actuando. Y cuando yo comencé a ver esa definición, ya Dios comenzaba a hablar. Me dijo: oh Señor, tú utilizas cosas pequeñas para glorificar tu nombre. ¿Cómo es posible que un caudal pequeño de agua haya servido de bendición en momentos determinados para el pueblo de Dios? Y entonces, estudiando los arroyos, me di cuenta que fueron muchos los caudales de agua, muchos los arroyos donde Dios hizo grandes proezas y grandes maravillas. De manera que vamos a ver en este día grandes enseñanzas a la luz de la palabra de Dios. En Proverbios 18, capítulo 18, verso 4, dice: las palabras sabias son como aguas profundas. La sabiduría fluye del sabio como arroyo burbujeante. Y lo primero que miraba entonces era que comparaba el agua que sale de un arroyo burbujeante o que sale con mucha fuerza, caudalada, dice otra versión, es comparada con la sabiduría de Dios. Y qué bueno que podamos tener sabiduría de Dios, qué bueno que podamos tener la gracia de ser sabios. Y entonces dice que las palabras sabias son como aguas profundas, y la sabiduría fluye del sabio como arroyo burbujeante o arroyo acaudalado. ¿Qué pasó en los arroyos? ¿Qué sucedió en los arroyos? Vamos a ver en esta oportunidad que en las Sagradas Escrituras Dios utilizó esos pequeños caudales de agua para darle grande bendición a su pueblo. Y allí recibieron estrategias de Dios para vencer. Allí recibieron ellos la gracia de Dios para poder derrotar a sus enemigos y tener grandes victorias. Veremos algunos ejemplos del pueblo de Dios que fueron bendecidos en los arroyos. Y como vemos, la fuente de la sabiduría, que es Dios mismo, es comparada como un arroyo burbujeante o un arroyo acaudalado. Así que ¿cuántos saben que podemos tener a nuestra disposición un arroyo de Dios para hacer bendición para otros? Bueno, si no lo sabía, ya usted debe de saber que Dios puso en nuestro interior una fuente de la cual brotan ríos de agua de vida. Amén. Y esa fuente es el Espíritu Santo que habita en lo que hemos creído en el Señor Jesucristo. A ver cuántos han creído ya. Tienes una fuente dentro. Y muchas veces esa fuente tiene piedras que impiden que el agua fluya tan abundantemente como Dios quiere darla. Y entonces vemos muchas oportunidades que solamente arroyuelos nos están refrescando, pero Dios quiere que nosotros seamos más bendecidos todavía, que con un simple fluir del agua de Dios. Dios quiere mandar correntadas de aguas vivas en todo nuestro ser interior. Yo quiero que veamos el primer arroyo en esta hora, a la luz de la Escritura, que nos va a servir de una gran enseñanza para usted y para mí. Es el arroyo de Jaboc. Cuando estaba estudiando vi que es el primero que aparece en el libro de Génesis, capítulo 32 y versículo 23. Dice: los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían.
Note usted, le hizo pasar el arroyo de Jaboc. Y entonces el verso 24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este es un pasaje muy conocido. Sabemos que está hablando de Jacob, que había salido huyendo de su hermano Esaú. ¿Por cuál causa estaba huyendo de su hermano Esaú? Porque él, en componenda con su madre, había determinado robarle la primogenitura a su hermano Esaú. Para ello se valió de muchas estrategias. Y ustedes saben que primero lo vio que llegó cansado del campo. Le dijo, él estaba preparando un potaje, estaba por comerse un potaje que había preparado. Y Esaú, que estaba cansado del campo, le dijo: yo quiero de ese potaje. Él le dijo: yo te lo vendo. ¿Y a qué precio? Bueno, te lo vendo por tu primogenitura. Y dice que él, en ese momento, como lo que tenía hambre, estaba cansado, le dijo: está bien. Y le compró el potaje por el precio de su primogenitura. Y es interesante esto, porque la primogenitura era algo muy importante en la antigüedad. Los primogénitos heredaban el doble de la herencia de sus padres a la hora de la muerte. Y eran quienes heredaban todos los oficios del padre. Cuando el padre moría, ellos se quedaban a cargo de todo lo que se refería al hogar y manutención del hogar, y eran los que se quedaban como cabeza de casa. Pero sin embargo vemos que Esaú no tomó en ese momento importancia del oficio. Además, los primogénitos en la antigüedad eran los sacerdotes de casa y del pueblo, de manera que era muy importante ser primogénito. Sin embargo, Esaú no estaba valorando lo que él tenía. Mucha gente en este tiempo, yo quiero que usted sepa que nosotros somos parte de la congregación de los primogénitos de Dios. Así dice la Biblia en el autor de Hebreos, que dicen algunos que es el apóstol Pablo. Dice que nosotros pertenecemos a la congregación de los primogénitos. Y como primogénitos somos llamados a ser sacerdotes. A ver cuántos son llamados a ser sacerdotes aquí. La Biblia dice en Apocalipsis 1:5 que Él nos constituyó reyes y sacerdotes para la gloria y la honra de su nombre. Así que tenemos un ejercicio sacerdotal que ejercer como hijos de Dios. Debemos de orar los unos por los otros, debemos de bendecir a los nuestros, tenemos que proclamar la palabra de Dios en nuestras casas, tenemos que proclamar el mensaje de Jesucristo donde quiera que vayamos. Amén. Pero la Biblia nos está enseñando que este Jacob, que había salido huyendo, había determinado que regresaría otra vez para establecer una unidad con su hermano Esaú. Sin embargo, ustedes notan que él pasó el valle de Jaboc y allí se quedó solo. Y en ese quedarse solo tuvo una experiencia sobrenatural. Allí se encontró nada más y nada menos que con el ángel de Jehová. Y ustedes saben quién es el ángel de Jehová, ¿verdad? Jesucristo. Y se encontró con el Señor y habló con el Señor cara a cara. Tuvo una experiencia de luchar con Él toda la noche. Allí luchó en aquel lugar con el ángel de Jehová y él fue en esa experiencia gloriosa donde fue transformado. La Biblia dice que en esa lucha tan intensa Dios transformó a Jacob en aquel momento y le dijo: ya no se llamará tu nombre Jacob, tu nombre ya no vas a ser más un engañador, no vas a ser alguien que suplanta a otro, ocupa el lugar de otro. Desde ahora en adelante tú vas a ser alguien diferente, tú vas a ser un príncipe, tú vas a ser príncipe de mi pueblo. Y es así como cuando cruzó el valle de Jaboc, el cual significa derrame o fluyendo, note lo que significa Jaboc, derrame o fluyendo, tuvo una experiencia personal con el Señor. Nosotros todos vamos a necesitar pasar nuestro Jaboc. Necesitaremos pasar por el lugar donde el Señor está fluyendo, donde Él se está manifestando. Porque cuando pasamos por ese lugar y nos quedamos a solas con Él, ocurren grandes transformaciones en nuestro ser interior. Por eso miren, cuando usted esté pasando por situaciones diversas como la que estaba pasando Jacob estaba pasando por un momento de mucha presión emocional. Se sentía, imagínense, perseguido por su hermano, pero para matarlo. Note cómo estaría el corazón de Jacob. ¿Cómo se sentiría usted si entra en conflicto con su hermano de sangre y su hermano de sangre en ese conflicto toma la determinación de que lo va a matar a usted y a toda su descendencia? ¿Verdad que usted se sentiría temeroso? Se sentiría emocionalmente destruido, devastado. Emocionalmente se sentiría muy triste, porque imagínate, mi propio hermano me anda buscando para matarme. Mi propio hermano, hace tanto tiempo que no lo veo, no conoce a mis hijos,
no conoce a mi esposa, no conoce a mi familia. Y ya él tenía 11 hijos. Y su hermano Esaú no conocía a sus sobrinos. Y entonces él determinó, luego de ese encuentro personal con el ángel de Jehová, que él tenía que regresar a casa, que él tenía que reencontrarse con su hermano, que él tenía que volver a ser, en cuanto a la amistad con el hermano, en cuanto al amor que debía de fluir entre ese hermano y él, tenía que ser restaurado nuevamente. Cuando nosotros tenemos encuentros personales con el Señor, es imposible que sigamos enemistados con nuestros hermanos. Luego de ese encuentro, él toma la determinación: yo tengo que regresar a casa, yo tengo que restaurar mi relación con mi hermano Esaú. Y es así como en aquel lugar donde estaba fluyendo la presencia de Dios, donde estaba fluyendo la manifestación gloriosa de Dios, aquel hombre tiene un impacto de Dios al encontrarse directamente con Dios, cara a cara. Allí luchó toda la noche con él. Jaboc, como digo, significa derrame o fluyendo. Cuando luchó con el ángel de Jehová, llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara. Ahora, si ustedes ven, siguen leyendo un poquito más adelante, el capítulo 32 del libro de Génesis, nota cómo fue que Jacob obtuvo ese triunfo sobre el ángel de Jehová. Y aquí yo me hago una pregunta: ¿podremos nosotros derrotar a Dios? Jamás, dice mi hermano, grita, jamás podremos derrotar a Dios. Pero sin embargo vemos que Jacob derrotó a Dios en esa lucha. La pregunta es: ¿y cómo fue que él lo derrotó? Ustedes saben que mucha gente inclusive canta de esta experiencia. Si ustedes notan en el verso 30, en el capítulo 32, el versículo 28 dice: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Venció entonces a Jacob a Dios? Venció a Dios, dice ahí. Ahora, ¿cómo lo venció? Es la pregunta, porque alguna gente que canta inclusive ese coro: luchó Jacob con el ángel de Jehová y le dijo: si no me bendices no te vas. Y entonces mucha gente entiende que Jacob le puso una llave tan fuerte que lo venció. Pensaba que era lucha física. Y ustedes van a ver en el desarrollo, si usted lee la historia, si usted en su casa lee el capítulo completo, se da cuenta que aparenta ser una lucha física, pero el resultado no fue una llave que él le haya puesto para vencerlo. Aunque el ángel de Jehová lo descoyuntó físicamente, dice la escritura que lo descoyuntó del muslo, de manera que lo dejó sin fuerza. Porque para nosotros poder estar sostenidos de pie necesitamos contar con la fortaleza que nos brinda a nosotros el músculo psoas, que se inserta en la parte superior de nuestro muslo, con el que nos hace nosotros estar fuertes y parados de pie. Sin embargo, el ángel de Jehová lo descoyuntó de su muslo y le entregó en la mano un bordón, para que ya no caminara apoyado en su propia fuerza. Ahora iba a caminar apoyado en su vara, en su bordón. Y ahí hay mucha enseñanza con respecto de esto. Lo que quiero dejarles dicho es que, sin embargo, a pesar de que Jacob salió lesionado de esa lucha con el ángel de Jehová, con un propósito para que aprendiera no a depender de sus propias fuerzas, sino a depender del Señor desde ahora en adelante. Para depender de la fuerza del Señor, le dejó una señal en su mano, le dejó una vara, para indicarle: tú no vas a depender ya más de tu sabiduría, de tu fuerza, de tu conocimiento. Tú necesitas depender de mí. Y hay gente que Dios comienza a tratar con ellos y les deja señales visibles para que vean que es necesario que no dependamos de nuestras propias fuerzas, sino que dependamos de Él. Y vemos cómo este hombre venció a Dios. Y la clave es: ¿cómo pudo vencer este hombre a Dios? ¿Cómo poder nosotros vencer a Dios en un momento determinado? La clave está en Oseas capítulo 12, versículo 4. Oseas 12:4 dice: venció al ángel y prevaleció. Y ahí está la clave. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la llave que usó? Lloró y rogó. Lloró y rogó. Y prevaleció llorando y rogando. En Betel le halló y habló con nosotros. O sea que habló allí ¿con quién? Con el Dios Trino. Con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo. Allí tuvo un encuentro donde la casa de Dios, Betel significa casa de Dios. ¿Y por qué le llamó a ese lugar Peniel?
le llamó Peniel porque él vio a Dios cara a cara, porque tuvo un encuentro personal con Dios. Es interesante que este hombre logró vencer a Dios de esta manera, y tú y yo podemos vencer a Dios de esa misma manera, llorando y rogando, humillados delante de Él, como decía la palabra de Dios esta mañana, la palabra profética, que nos humillemos delante de Él, que lo reconozcamos a Él, aleluya. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Él, Él nos escucha, Él nos atiende, porque la Escritura dice: Dios atiende al humilde. Amén. Así que vale la pena humillarse delante de Dios, vale la pena que le reconozcamos, vale la pena que usted y yo nos inclinemos, lloremos, roguemos delante de Dios, y Él no se hará esperar, Él nos va a responder en nuestras necesidades. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces es importante que atravesemos el arroyo de Jaboc. Es importante que nosotros crucemos por el lugar donde Dios está fluyendo, donde Dios está manifestando, donde la sabiduría de Dios está dándose a conocer, y conocer el secreto para entender nosotros aún cómo vencer a Dios. Entonces no podremos ganar muchas batallas si no lloramos y rogamos a Dios. La fuente de la sabiduría nos dirá la estrategia que utilizar para vencer cuando nos humillamos delante de Él. Así que vale la pena orar y vale la pena rogar, porque Dios va a ver va a oír tu voz, Dios va a ver tu humillación, Dios va a ver tu corazón. Con cuánta razón Jesús dijo: y tú cuando ores, cierra la puerta de tu aposento y ora en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará públicamente. La experiencia de Jacob, luego que pasó el valle de Jaboc, luego que pasó el lugar donde estaba fluyendo la presencia de Dios, fue que al quedarse solo con Dios y luchar con el ángel de Jehová, tuvo una transformación poderosa. No se llamará más tu nombre Jacob, engañador. Desde ahora en adelante serás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Serás llamado príncipe de Dios, príncipe del pueblo de Dios. Amén. Así que vemos cómo atravesar el valle de Jaboc, el valle donde Dios está fluyendo, donde fluye su presencia, donde fluye la sabiduría de Dios, nos trae como resultado a nosotros bendiciones de encuentros maravillosos con el Señor. Así que hay que cruzar el arroyo de Jaboc. Miremos otro arroyo. Veamos el arroyo de Escol. ¿Qué pasó en ese arroyo? Números capítulo 13, verso 23 dice: llegaron hasta el arroyo de Escol. Note a dónde llegaron: al arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con racimos de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. El nombre Escol significa racimo. ¿Qué llevaban ellos? Llevaban un racimo de uvas, fruto de la tierra que fluía leche y miel. Ellos habían ido en una expedición, cruzaron el arroyo de Escol, y de allí trajeron como testimonio grandes racimos de uvas que traían 2 en un palo, ¿sí? Y luego trajeron también como fruto de Canaán granadas e higos. Ustedes saben, esos 3 frutos son una señal poderosa de lo que Dios quería hacer en el pueblo de Israel cuando llegaran a aquel lugar. Pero ellos se entretuvieron mirando los gigantes. Diga conmigo: se entretuvieron mirando a los gigantes. Muchas veces Dios quiere que nosotros veamos las grandezas suyas. Muchas veces Dios quiere ver que nosotros alcancemos otro nivel, pero cuando se nos presentan los gigantes y nos quedamos mirando a los gigantes, nos perdemos de ver las grandezas de Dios. Y eso le pasó a esta gente. Esta gente temieron entrar a la tierra prometida porque se quedaron mirando a los gigantes y no cruzaron hacia el otro lado. Se quedaron del otro lado en el desierto y prefirieron morir en el desierto, y no vieron lo que Dios tenía preparado para ellos porque se acobardaron, tuvieron temor al ver los gigantes. Yo vengo a hablarle aquí a gente que posiblemente ha estado mirando a los gigantes, ha tenido su vista puesta en los gigantes, pero Dios te dice: no mire los gigantes, mírame a mí, yo estoy por encima
encima de todo gigante. Yo estoy por encima de toda prueba. Yo estoy por encima de toda situación dificultosa. Yo estoy por encima de cualquier enfermedad. Yo estoy por encima de cualquier diagnóstico. Yo estoy por encima de cualquier situación económica que usted está viviendo. Yo estoy por encima de cualquier gigante que usted está viendo. No mires al gigante. No te quedes contemplando a los gigantes. Mira al Dios Todopoderoso que está por encima de esos gigantes. Amén. Si le va a aplaudir al Señor, hágalo más fuerte, porque Él se merece toda gloria y todo honor y toda honra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice que hubo dos hombres llamados Josué y Caleb. Tenían otro espíritu y ellos dijeron: nosotros no nos vamos a perder la bendición de Dios. Nosotros vamos a la tierra prometida y nosotros vamos a alcanzar y vamos a vencer. Esos gigantes serán pan para nosotros. Nos los comeremos como pan. Aleluya. Y así que Josué y Caleb decidieron llevar a una generación que nunca había peleado, nunca había ido a una guerra, nunca habían tomado una lanza en sus manos ni un arco en sus manos. Sin embargo dijeron: nos vamos con esta generación. Y acompañaron a todos los de 20 años hacia abajo, la generación de 19 años, los teenagers, esos de 18, 17, 16, 15, 14, 13. Con eso nos vamos. Y fueron y dijeron: vamos a tomar la tierra prometida con estos jóvenes. Nunca habían peleado, nunca habían tirado una lanza, nunca habían agarrado un arco ni una flecha. Sin embargo, Dios dijo: me voy con una generación que nunca ha peleado, porque los voy a enseñar a pelear. Los voy a enseñar mis estrategias. Nosotros, hermanos, para poder conquistar la tierra prometida, para nosotros alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos derrotar a los gigantes. Necesitamos dejar detrás la vieja naturaleza. Dejamos detrás esos pensamientos antiguos que antes traíamos. Hermanos, el pueblo de Israel se acostumbró a vivir en el desierto. Dios no quería que vivieran eternamente en el desierto. Los sacó de aquel lugar donde estaban en esclavitud en Egipto, los hizo pasar el Mar Rojo, los llevó al desierto transitoriamente para preparar sus corazones. Pero el deseo de Dios era que fueran a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de la abundancia. Sin embargo, ellos se quedaron allí, porque cuando fueron los espías a ver aquella tierra, vieron que habían unos gigantes muy grandes y dijeron: nosotros parecemos delante de ellos grillos, langostas. Tuvieron temor, dijeron: nosotros no vamos a esa tierra. Y ese temor que trajeron esos 10 espías contaminó a todo el pueblo, a toda la gente de 20 años para arriba. Y dijeron todos ellos: si la cosa es así, mejor nos quedamos en el desierto. Qué tremendo que hay gente que se deja vencer, se deja de ver y de alcanzar la grandeza de Dios por causa del temor. Por eso es que es importante que atravesemos el arroyo de Escol, para que veamos los racimos de la abundancia que Dios tiene. Llevaban racimos de uvas. Las uvas nos hablan del gozo en la palabra de Dios. Dejaron de ver el gozo tan grande que Dios les iba a dar en cada victoria que Dios les iba a dar en la tierra prometida. Lo que les quiero decir es que necesitaron atravesar el arroyo de Escol. Nosotros necesitamos atravesar los lugares para poder llegar a ver las grandezas de Dios. ¿Cuántos quieren ver las grandezas de Dios? Necesitamos atravesar por esos arroyos, por esos pequeños fluir de Dios, por esos pequeños manifestaciones donde Dios está allí tratando con su pueblo. Los arroyos nos hablan de la fuente de la sabiduría, donde Dios da estrategias, donde Dios dice lo que hay que hacer para poder alcanzar aún los lugares donde los gigantes tienen posesión. Amén. Miremos otro arroyo, miremos el arroyo de Ceret. En Deuteronomio 2:13 dice: levantaos ahora y cruzad el torrente de Ceret. Y cruzamos el torrente de Ceret. Verso 14. Y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Ceret fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. El nombre Ceret significa crecimiento exuberante. ¿Cuántos quieren tener crecimiento en sus vidas? ¿Y cuántos quieren que la iglesia crezca y se expanda? Pero de manera exuberante, de manera grandiosa. No todos quieren eso.
¿Saben por qué no todos quieren eso? Porque requiere del esfuerzo tuyo y mío, que vayamos a predicarle a otro y ganarnos a otro para Cristo. Porque tú y yo somos los que tenemos que reproducirnos. Los asientos no se reproducen. Quienes traen la gente a la iglesia somos tú y yo, invitándola y llamándola, decirme, te invito a la iglesia, ven conmigo. Quienes hacen la tarea de evangelista somos usted y yo, que vamos y les predicamos el evangelio. Entonces noten que la Biblia aquí nos está hablando de otro arroyo, el arroyo de Zered. Vamos, crucemos del torrente de Zered, el arroyo de Zered. Y cruzaron ese torrente y entonces comenzaron a recordar el tiempo que se habían dilatado en el desierto y toda la generación de hombres de guerra que habían perecido en el desierto y no llegaron a entrar a aquel lugar, no llegaron a la tierra prometida. Zered significa crecimiento exuberante. No vieron las grandes victorias que Dios les tenía preparada a aquella generación porque no le creyeron a Dios. Y dice que desde Cades Barnea hasta Zered se dilataron 38 años. Cades Barnea significa lugar santo, significa lugar de consagración. Así que para poder ver un gran crecimiento y un gran desarrollo de nosotros como pueblo de Dios, necesitamos consagrarnos. Necesitamos consagrar. Dígale al que está al lado, hay que consagrarse para poder ver un gran crecimiento. ¿Por qué muchas veces, escuche esto, por qué muchas veces los avivamientos no prevalecen? ¿Por qué vemos que hay lugares donde ha habido unos avivamientos terribles, hermano? Mire, ha habido lugares que los templos no han dado abasto, que se llenan a una capacidad impresionante, que hay que hacer hasta 10 cultos en un solo día, de los grandes avivamientos. Que la gente va pasando por la calle y la gente siente la presencia de Dios y dice, yo tengo que entrar ahí, y entran corriendo, llorando a convertirse, sin que nadie les diga nada. Que los vecinos no aguantan y salen de su casa y dicen, vamos al templo donde se está adorando a Dios, y salen corriendo y llegan allí. ¿Y por qué esos avivamientos no han prevalecido? ¿Por qué esos avivamientos no han permanecido? Y hoy en día muchos de esos templos gigantes, grandes, en los Estados Unidos sobre todo, están vacíos. ¿Saben cuál ha sido la causa? Que no ha habido hombres y mujeres consagrados, que no ha habido palabra revelada que haya sido guardada en el corazón, porque sin palabra revelada no hay avivamiento que permanezca. Cuando la palabra de Dios no nos es revelada, cuando no entendemos el secreto de Dios, cuando no somos doctrinados en esa doctrina básica que necesitamos recibir para conocer lo que dice la palabra de Dios, cuando no tenemos un fundamento bien puesto, somos movidos fácilmente. Y entonces los avivamientos no prevalecen cuando no hay un pueblo consagrado que aprende a conocer a Dios a través de la palabra de Dios. Por eso es que es importante, hermanos, que atravesemos por el arroyo de Zered, pero que nosotros lleguemos a donde Dios quiere, a un crecimiento. Dios no quiere, el Señor no se va a casar con una iglesia niña. El Señor se va a casar con una iglesia madura, con una iglesia que alcanzó la estatura. Es decir, que es la iglesia que nace como un bebé. Cuando conocemos a Jesús somos bebés espiritual, pero no nos podemos quedar como bebés espiritual, tenemos que crecer. El deseo de Dios es que crezcamos hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo? Es así que no nos podemos conformar simplemente con conocer a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que bautizarnos. Tenemos nosotros que procurar ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos nosotros que recibir el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que consagrarnos. Tenemos nosotros que atravesar por el valle por el arroyo de Zered para que miremos crecimiento y multiplicación, porque un discípulo de Cristo tiene que multiplicarse. Después que nosotros hemos creído, hemos conocido la palabra de Dios, no nos podemos quedar con ese mensaje, tenemos que compartirlo con otros. Tenemos que darle a conocer a otros la salvación que ha venido en nuestras vidas. Tenemos que decirle a otro de la bendición que hemos encontrado en Jesucristo. ¿Me están entendiendo? Tiene que haber crecimiento y desarrollo en la vida del cristiano. No es simplemente conocer a Jesús y quedarnos simplemente con tener el conocimiento de que Jesús es nuestro Salvador. Tenemos que conocerlo como sanador. Tenemos que conocerlo como Señor. Tenemos que conocerlo como el Todopoderoso en nuestras vidas. Tenemos que conocerlo en otras facetas en las que Él se manifiesta. Hablemos del arroyo de Oreb. El arroyo de Oreb es muy importante, capítulo 9 de Deuteronomio. Y ahí usted va a encontrar en el capítulo los 80 días de Moisés. Si gusta lo buscamos ahora y lo vemos.
Pero déjenme leer primero esta cita. Capítulo 9, verso 21. Y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que os habíais hecho, y lo quemé en el fuego, lo hice pedazos, desmenuzando hasta que quedó tan fino como el polvo, y eché su polvo al arroyo que bajaba del monte. Ustedes saben que el monte era el monte Sinaí, pero también se le llamaba el monte de Oreb. En hebreo también se le daba ese nombre, el monte Oreb. Por esto puse el arroyo de Oreb, porque de aquel lugar fluyó el agua donde tomó Moisés y luego que quemaron el becerro y las echó en el torrente o en el arroyo de Oreb. El nombre Oreb significa desierto. ¿Y qué echaron allí? Las cenizas de ¿quién? De la idolatría, las cenizas de los becerros que habían quemado. Fueron echadas en el arroyo del desierto. Hermanos amados, hay cosas de nuestra vida pasada que trajimos y que todavía la tenemos ahí, que necesitamos quemarlas. Son puntos de contacto, de contaminación en un pueblo. La Biblia dice que cuando Moisés descendió del monte y el pueblo estaba desenfrenado en ese pecado, Dios se airó con el pueblo, Dios se molestó con aquel pueblo. Y creo que fueron 14,000 personas que cayeron muertos en aquel lugar cuando se definieron los levitas, porque Moisés dijo: quien esté por Jehová y conmigo, véngase de este lado. Y la Biblia dice que solamente los de la tribu de Leví se fueron con Moisés. Quiere decir que 11 de las tribus de Israel se quedaron indiferentes, no se definieron por Dios, se quedaron que querían adorar al becerro de oro. Nuevamente estamos mirando que son menos los consagrados, son menos los que se consagran para servirle al Señor, son menos los que están definidos en los que han creído. Pero Dios no anda buscando grandes cantidades. Así con los menos, Dios se vale de los menos para ejercer su sacerdocio. Y aquel día quitó a todos los primogénitos, todos los nacidos primeros en casa, que eran llamados a ser sacerdotes, quitó el sacerdocio de primogénitos. Dijo: ahora estos van a ser los sacerdotes del templo. Y colocó a los levitas en el lugar de los primogénitos. Así que los primogénitos, por no consagrarse, perdieron la bendición de ser sacerdotes. Lo mismo va a pasar en este tiempo. Hay muchos primogénitos que por no consagrarse perderán la bendición del sacerdocio. No pierdas tu lugar, no pierdas tu salvación, no pierdas la bendición que Dios te ha dado como sacerdote de Dios. Amén. Bueno, es decir que en el arroyo de Oreb echaron las cenizas que habían quemado de aquel becerro que habían quemado, fueron echadas en aquel lugar. Y eso nos habla a nosotros de una experiencia muy, pero muy particular. Le voy a dejar lo de los 80 días para que usted lo mire en su casa, ¿verdad? Porque me voy a salir de la enseñanza y ya el tiempo se me terminó. Me quedan solamente 2 minutos para terminar. Pero quiero decirles esto. El arroyo de Oreb nos habla a nosotros del lugar donde hay que tirar los desperdicios del pasado. De esas costumbres que traíamos antiguas. Hay que quemar eso, hay que salir de eso. Hay que tirarlo en aquel lugar. ¿Sí? Pero también en aquel lugar me habla de una intercesión poderosa de Moisés, porque Moisés se tiró a llorar delante de Dios cuando vio lo que estaba pasando en aquel lugar. Miremos este otro arroyo, el arroyo de Kerit. El arroyo de Kerit está en primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 3. Sal de aquí y dirígete al oriente, le habló Jehová Dios a Elías, y le dijo: escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Verso 4. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Ustedes saben que Elías había acabado de triunfar en el monte Carmelo contra 450 profetas de Baal. Los había derrotado y los había matado a espada. Pero recibió una amenaza de una mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab. Y Jezabel lo amenazó y le dijo: así me hagan mis dioses mañana si no te hago yo como le has hecho a mis profetas. Así que lo amenazó de muerte. Elías se fue a esconder a una cueva. Usted sabe la historia. Dios se manifestó en esa cueva. Le dijo: ¿qué tú estás haciendo aquí? Este no es tu lugar, levántate de aquí, vamos. Y lo mandó a un arroyo que era el arroyo de Kerit. Y allí le dio sustento en aquel lugar. Es importante que nosotros veamos que Kerit significa desfiladero o lugar estrecho entre montañas.
Dios llevó a aquel hombre a una estrechez, a un lugar muy, muy pequeño, donde apenas fluía un poco de agua para sustentarlo, pero allí Dios se ocupó de enviar sobrenaturalmente a cuervos que llevaran carne para llevarle a su siervo. ¿Qué comen los cuervos? ¿Y por qué no se comían la que llevaban? Porque eso era de parte de Dios para el siervo de Dios. Así que cuando Dios va a hacer algo, hasta los cuervos se utiliza para bendecir a los siervos y siervas de Dios. Amén. Así que muchas veces el enemigo ha querido reírse de los cristianos que están orando y han querido, pero mire, cuando Dios va a servirle a uno, utiliza hasta los hijos del diablo. Y bueno, y Dios utiliza cualquier medio para bendecirnos. Amén. Así que debemos de estar bien alerta. Kerit significa desfiladero. Allí Elías tuvo una experiencia de un sustento sobrenatural junto al arroyo de Kerit, en un lugar estrecho, acorralado entre dos montañas, apenas un riachuelo pasaba por ahí, y allí él era sustentado y allí él era bendecido. Es necesario que tengamos nuestro Kerit, que tengamos el lugar de nuestro sustento juntamente con Dios, donde solamente allí con Dios estemos bendecidos y prosperados por la mano de Dios. Amén. Gloria a Dios. Finalmente llegamos a este arroyo. No tiene nombre. Si alguno lo encuentra me lo dice, por favor. El arroyo donde David recogió 5 piedras lisas. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 40, dice: y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Esas 5 piedras fueron elegidas para vencer gigantes. Dios quiere que nos acerquemos al arroyo y que tomemos 5 piedras lisas para que derrotemos a los gigantes. Si ustedes notan, cada uno de los arroyos que yo acabo de mencionar nos hablan de experiencias muy particulares que tuvieron los siervos de Dios. Dios quiere que vayamos al arroyo, que nos acerquemos a la fuente de la sabiduría, que es Él mismo, para Él darnos las estrategias y para Él decirnos qué hacer y cómo hacer para derrotar a nuestros enemigos, para que seamos más que vencedores. Concluyamos el tema entonces y veamos esto. Los arroyos son lugares donde Dios dio grandes victorias y experiencias maravillosas a su pueblo. El deseo de Dios es que seamos más que vencedores en todas las situaciones de nuestras vidas. Los arroyos son fuente de sabiduría para nuestras vidas. Es el tiempo de pasar por los arroyos de Jaboc, fluyendo en la presencia de Dios, de Escol, racimo del testimonio de sus grandezas, Serec, crecimiento abundante, Oreb, desierto, y el arroyo donde David tomó las 5 piedras para derrotar a los gigantes. Esta es mañana para pasar por el arroyo, por el lugar donde Dios está manifestando su sabiduría y su gracia, donde nos dará las estrategias para que seamos más que vencedores por medio de Él. Pero quiero decirte de parte de Dios que necesitas estar a solas, necesitas atravesar primero por el arroyo para estar a solas con Él. Necesitas pasar por ese arroyo de Jaboc. Así como Jacob fue transformado, serás transformado en medio del lugar de donde brota el agua. El agua es la palabra de vida que fluye de la persona de nuestro Señor. Así como en aquel lugar desértico salía un arroyo de la roca que seguía al pueblo para sustentarlo en el medio del desierto, todavía el Señor está manifestando el agua de vida entre nosotros. El agua de vida solamente la vas a encontrar en Jesús. La bendición está en Él. Fuera de Él nada puedes alcanzar. Él dijo: yo soy la vid, mi Padre es el labrador, pero ustedes son las ramas de esta vid. Separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos acercarnos a Él, fuente de vida. Necesitamos acercarnos al Señor, que tiene un agua que traerá una experiencia distinta a nuestras vidas. Es el tiempo de vencer a los gigantes. Es el tiempo de vencer esa vieja naturaleza que hay en nosotros.
que nos mantiene aislados de nuestros hermanos, que nos mantiene a nosotros en enemistad con nuestros hermanos y que nos mantiene a nosotros lejos del propósito de Dios en la familia. Es el tiempo de atravesar el arroyo de Escol para que traigamos el testimonio de las grandezas de Dios, de lo que Dios hará al derrotar esos gigantes, al tomar esa tierra, al vencer en cada situación difícil en la que estás enfrentando. Atraviesa por el arroyo de Escol, atraviesa por el arroyo de Ceret para que tengas crecimiento abundante, para que te puedas desarrollar, para que puedas alcanzar la estatura que Dios quiere que alcances. Atraviesa por el arroyo de Oreb para que veas la manifestación poderosa de Dios aún en medio de tu desierto. Toma las 5 piedras lisas del arroyo para que derrotes a los gigantes. Padre, yo te pido por tu pueblo en este día. Quizás muchos afligidos, quizás muchos pasando por tormenta, por situaciones difíciles. Quizás muchos están mirando a los gigantes. Quizás algunos hayan tomado la decisión que tomó Israel de regresarse atrás y de quedarse en el desierto, pero tú no quieres que nos quedemos en el desierto. Tú quieres que atravesemos, que venzamos, que alcancemos el propósito para el cual tú nos llamaste. Y esta es mañana de triunfo, esta es una mañana de victoria, este es un día poderoso que Dios estableció para tu vida y la mía. Pero tienes que atravesar el arroyo, tienes que atravesar por la fuente de la sabiduría, tienes que atravesar por aquel lugar donde Dios está dando estrategia, donde Dios está dando conocimiento, donde Dios está dándote la clave para vencer, donde Dios te está diciendo que si lloras y ruegas delante de Él, vas a alcanzar la misericordia de Él, vas a alcanzar el favor de Él, vas a tener fortaleza que viene de Él, vas a tener el vigor de Él, vas a tener la salud que viene de Él. Esa es la presencia de Dios, donde puedes alcanzar a obtener grandes victorias. Señor, te bendecimos en esta hora, te damos las gracias, te damos la honra debida a tu nombre, te damos gloria a tu nombre, Señor, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y en esta hora preciosa, Señor, yo pido en el nombre de Jesús que tú toques cada corazón y cada vida que está aquí, los que nos están mirando a través de la internet, y cual los bendecimos. Te pido, Señor, que tú traigas una visitación, que comience a fluir tu espíritu en este lugar. Señor, que comience a fluir tu espíritu a través de los medios, Señor, en el nombre de Jesús, que tú has dispuesto para alcanzar a las personas. Señor, comience a fluir tu agua de vida, Señor, para saciar la sed de los que están sedientos. Señor, que fluya el agua de vida, Señor, en este momento, en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para bendecir y refrescar a tu pueblo, aún en medio del desierto. Señor, glorifícate en cada prueba, glorifícate en cada situación, glorifícate, Señor, en cada tormenta, glorifícate, Señor, en cada situación difícil que está pudiendo vivir tu pueblo en este instante. Enviamos la palabra de vida en este momento. Danos, Señor, la estrategia, la gracia, Padre, para vencer en esta hora, en el nombre de Jesús. Y permite, Señor, que ahora, Señor, que el enemigo ha pensado que nos tiene acorralado, ahora que él cree que nos tiene vencido, Señor, nosotros nos levantemos en el poder de tu nombre, confiados en ti, Señor, y en la oración y en el ruego, Señor, podamos alcanzar tu misericordia y podamos alcanzar tus proezas y tus maravillas, Señor. Que seamos transformados en tu presencia, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Allí en tu presencia tú nos muestras, Señor, las sendas de la vida. Allí nos muestras el camino victorioso. Allí nos muestras, Señor, el lugar por donde debemos de caminar, hacia donde debemos de dirigirnos. Bendice a tu pueblo con consagración, Señor. Que seamos hoy más que nunca un pueblo que te amemos. Un pueblo, Señor, que tengamos pasión por tu persona, Señor. Que te busquemos en todo instante. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Reciba bendición, hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Atraviese el Jaboc. Atraviese el arroyo de Escol. Atraviese el arroyo de Ceret, atraviese el arroyo de Oreb, atraviese aquel arroyo
y obtenga la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo bendigo para que sea un pueblo exitoso, bendecido, sobreabundado en toda gracia de Dios. Y oro en este momento para que Dios traiga un gran avivamiento a tu vida en el nombre de Cristo. Aunque has visto gigantes, no ponga la mirada en los gigantes. David nunca le llamó a Goliat gigante, porque él sabía que con él estaba uno que era más grande, más poderoso. Por eso le decía: filisteo incircunciso. Y tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y confiado en ese nombre, le tiró la piedra para golpearlo en la frente, derribarlo y luego quitarle la espada en la que él confiaba y llevarle la cabeza. Ese es el tiempo de vencer. Ese es el tiempo de que veas a un Dios que te da la victoria cuando te humillas delante de Él y lo reconoces. Y puedes levantar tu mirada delante de Él y decir: Señor, gracias porque eres tú quien haces todas estas cosas. No es en mi nombre, no es en mi fuerza, es en tu nombre, es en tu fuerza, es por tu gracia. Aleluya. Gracias, Señor. Muchas gracias. Levanta su mano y bátala suavemente al cielo. Dígale: Señor, muchas gracias por lo que estás haciendo. Muchas gracias por la victoria que traes a mi vida. Gracias, Señor, por el triunfo que hoy me das sobre toda situación y circunstancia, Señor. Gracias porque veré los gigantes debajo de mis pies. Señor, gracias, Señor, porque los veré arruinados, Señor. A esos que se levantaron en contra de mí no van a prevalecer, serán derrotados en esta hora. Por el poder de tu palabra declaro que tú me das la victoria hoy en el nombre poderoso de Jesús. Mira la victoria en tu problema, hermano, hermana. Mira la victoria que ya Dios te ha dado en esa situación difícil. Puede ser una situación económica que esté apremiando a alguien aquí, pero yo vengo a hablarte en el nombre de Jesús. Vengo a hablarte en el nombre del Todopoderoso, en el nombre de aquel que dijo: yo soy el dueño del oro y la plata. Confía en Él, espera en Él, para que mires un milagro financiero en tu vida. Comienza a confiar en el Dios que va a hacer un milagro de sanidad en tu casa, en tu familia, en tu vida. Comienza a confiar en aquel que vino a traer salud, aquel que vino a traer virtud sanadora entre su pueblo. Comienza a confiar en aquel que tiene cuidado de tus emociones, que viene y quita la tristeza y la cambia en fiesta, en gozo, en alegría. Aleluya. Este es tiempo de ver a Dios obrando. Ahí con tus manos alzadas, batiéndolas suavemente, estás diciendo y declarando: tú eres el Señor, tú eres el Todopoderoso. Nada es imposible para ti, todo es posible al que cree. Yo estoy creyendo, Señor, por tu palabra. Yo estoy creyendo en tus promesas. Yo estoy creyendo, Señor, en lo que tú vas a hacer, porque lo que tú vas a hacer es grande, lo que tú vas a hacer es glorioso, lo que tú vas a hacer es todopoderoso, Señor. Veremos tu grandeza, Señor, y tomaremos el triunfo. Desde ya lo tomamos en nuestras manos. Tomamos la victoria que tú nos das en el nombre de Jesús. Declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Declaramos que nuestra familia inconversa se convierte, que nuestros vecinos problemáticos, Señor, son calmados. Se calman las tempestades, tú callas los vientos, Señor. Para un mundo perdido, necesitado de salvación, traemos el mensaje glorioso del Señor. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La Iglesia de Cristo, Ministerios Asociados Elín, presentó su programa